El 28º concurso de tapas de Zaragoza y provincia dio el pistoletazo de salida el pasado martes. Por este motivo, varios exdeportistas del Real Zaragoza han probado algunas de ellas. El balcón del tubo ha sido el escenario y una tapa de longaniza el plato estrella. Las dos estaban muy buenas, pero bueno, la de longaniza no sé si es por ser más de aquí de Zaragoza, me ha encantado y bueno, ahora seguiremos con las croquetas a ver si nos gusta alguna más. La crisis económica también está presente en esta edición, sin embargo hay remedios para sortearla. Ofertas para disfrutar de 3 tapas y 3 bebidas son la mejor receta anticrisis. Pues con buenos productos, con buen precio y sobre todo que piensen que ya no en el sector de la hostelería, sino en nuestra ciudad y en nuestra provincia, que es un gancho importante para el tirón turístico de nuestra ciudad. Por lo tanto, yo espero que este fin de semana estén todos los establecimientos a abarrotar. El año pasado estuvieron y este fin de semana yo creo que va a ser igual o mejor que el año pasado. El objetivo de este concurso es que los zaragozanos descubran las mejores tapas de su ciudad. Los platos típicos aragoneses en pequeñas raciones son la manera que la Asociación de Bares y Cafés de Zaragoza ha hecho para que se conozcan. Bueno, pues esperamos que la crisis no afecte no a nosotros, sino a todos los bares, que el consumo pues ahora está siendo un poquito más bajo y que vaya la cosa bien. Bueno, y que ganemos el mejor, ya ganamos el año pasado. Si ganamos este año mejor y si no, pues el que gane, pues bien, pues está bien. La cuestión está en favorecer la situación económica y que los bares vayan funcionando lo mejor posible. Hasta el 16 de noviembre todos podrán disfrutar de las mejores tapas de la ciudad en 112 establecimientos. Una buena opción de ocio para esta semana.